Hoy en Radio Resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la posibilidad de que un representante de las comunidades indígenas pueda ser ministro y presidente de la Suprema Corte. Fracasa negociación entre Gobernación y la CENTE. Disminuye en abril 12.1% el envío de remesas a México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 3 de junio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Jessica Mireles. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la posibilidad de que un representante de las comunidades indígenas pueda ser ministro y presidente de la Suprema Corte, luego de que Hugo Aguilar Ortiz encabeza los resultados de la votación. Pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios, desde Juárez o el Nigromante. Entonces, pues sí es un cambio profundo. La mandataria agregó que será el INE quien decida si es una mujer o un hombre quien preside el máximo tribunal. Pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente de... La mandataria federal declaró que a partir de septiembre el nuevo Poder Judicial se tiene que concentrar en que haya justicia en toda la nación. Ahora, su tarea al llegar a la Corte no es actuar partidariamente. Su tarea es impartir justicia, independientemente de cuál sea su orientación política. Su tarea no es actuar políticamente en la Corte como lo hizo la Corte actual. Su tarea es dar acceso a la justicia a todos. Y sobre la amenaza de Alito Moreno, presidente nacional del PRI y senador, de impugnar la elección, la presidenta Sheinbaum respondió que adelante. Adelante. Digo, no sé qué argumentos tenga, ¿verdad? Pero tiene derecho a impugnar. La mandataria federal reveló que se reunirá con Christopher Landó en este mes de junio para preparar la próxima visita de Marco Rubio. Viene primero el subsecretario, no sé exactamente cómo es su puesto, pero es como si fuera subsecretario Landó, el que fue embajador en México en el primer periodo del presidente Trump. Viene él, entiendo, entre 9 y 10 de junio para preparar la visita de Rubio posteriormente. Y ahí vamos a platicar de muchos temas. Lo va a recibir el gabinete y también vamos a platicar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró los resultados de las elecciones municipales en Veracruz y Durango, pues los partidos de la Cuarta Transformación van a gobernar a un porcentaje de población más alto. Se gobierna más población y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. La jefa del Ejecutivo se refirió a la caída del 12% en las remesas en el mes de abril. Estamos trabajando para ver cuál es la razón, incluso con las organizaciones que trabajan con paisanos en Estados Unidos, para saber pues por qué disminuyeron las remesas en el primer trimestre. Entonces, hasta que no tengamos más información no podemos decir cuál es la razón. Y sobre los aranceles al acero y aluminio, la mandataria expresó: se venía ya trabajando en un acuerdo para el acero. Entonces vamos a ver esta semana y a ver la publicación del presidente Trump, si es que sale la publicación, el 4 de junio, que fue cuando anunció. Y a partir de ahí, pues nosotros anunciaremos las medidas que tomaremos y de la visita que tenga el secretario Ebrard a Estados Unidos. Proceso Electoral 2025. Aunque el Instituto Nacional Electoral había revelado que haría la noche de este lunes el anuncio de los ganadores de la elección judicial para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció poco antes de las 20 horas que se esperaría hasta que esté el 100% de las actas computadas. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, pospuso su tercer mensaje en cadena nacional programado para este lunes.
De los 92.446.101 votos para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11.8%, es decir, 10.987.821 votos terminaron como nulos, según el corte, hasta las 9 de la noche de los cómputos distritales. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional PRI, Alejandro Moreno, informó que el tricolor demandará la anulación de la elección judicial por violaciones a los principios constitucionales, a la escasa participación y alto abstencionismo. También, el senador por el PAN, Marco Cortés, acusó que la elección al Poder Judicial realizada este domingo 1 de junio debería ser impugnada debido a la baja participación ciudadana. Con el conteo del 96% de las casillas dentro del programa de resultados electorales preliminares, PREP, Morena y aliados suman 16 municipios ganados, Movimiento Ciudadano 3 y la alianza PAN-PRI obtienen victoria en 20, pero están alrededor de 4 municipios con diferencias mínimas. En uno de ellos, la diferencia es un solo voto. Al contabilizar el 100% de las casillas en Veracruz, no hubo cambios considerables respecto a lo reportado este lunes. Morena y Verde obtuvieron 84 alcaldías, Movimiento Ciudadano 41, PAN 44, PRI 23, mientras que el PT obtuvo 28 municipios. En conferencia de prensa en Veracruz, la gobernadora Rocío Nale calificó como histórica la elección de los integrantes del Poder Judicial y los comicios municipales, al tiempo que subrayó la importancia del respeto a la voluntad popular. Lo más importante es que se tuvo un 49.9% de participación ciudadana. La gente, 50% prácticamente, del padrón electoral salió a emitir el voto para presidentes municipales. Para el Poder Judicial hay un porcentaje que todavía no se ha cerrado, me comentaron, ellos lo van a explicar más tarde. Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, respondió a los señalamientos realizados por el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Maínez, sobre el proceso electoral y le respondió que en la entidad veracruzana la gente votó en libertad por el candidato y partido de su preferencia y que este voto será respetado. Esteban Ramírez Zepeta llamó a los del Partido Naranja a contribuir al debate de altura y a fomentar la confianza en los partidos y en las instituciones electorales. Nacional. La mesa de trabajo de este lunes entre la CENTE y el gobierno federal no llegó a ningún avance, por lo que la disidencia magisterial informó que continuarán en plantón en el Zócalo capitalino. Por su parte, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que las propuestas que el gobierno federal dio el miércoles 28 de mayo a la CENTE sobre la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y el aumento salarial son definitivas, sustentadas en la máxima posibilidad financiera del Estado en este momento. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, informó que iniciaron este lunes las reuniones con el primer grupo de la misión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, por sus siglas en inglés, que verificará los resultados y las acciones de la estrategia de combate al gusano barrenador en México. El secretario apuntó en redes sociales que el encuentro con la misión se llevó a cabo en la Ciudad de México. Con corte al 30 de mayo de 2025 y como parte de la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, un total de 2.184.122 alumnas y alumnos han sido valorados en salud visual, dental, control de peso y talla, además de recibir orientación alimentaria y promoción de la actividad física en escuelas primarias públicas de todo el país, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Ciudad de México. Las torrenciales lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México provocaron caos vial, caída de árboles y la suspensión del servicio de la línea A del metro y del cablebús, entre otras muchas afectaciones. El gobierno capitalino reportó inundaciones en 53 puntos de la ciudad, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac, por las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este lunes. Información de los estados. Elementos de seguridad federales detuvieron este lunes en Tamaulipas a 3 personas, entre ellas a Santos N., alias M47 o Jimmy, presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de los 5 músicos del grupo fugitivo. De acuerdo con fuentes de seguridad estatales, Santos N. es considerado jefe operativo del Cártel del Golfo, facción Metros, y colaborador cercano de César N., alias El Primito, líder de la misma facción y uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas.
La madrugada del lunes falleció en el Hospital General de Chilpancingo el presidente municipal de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, quien el pasado 28 de mayo fue atacado a balazos por un comando armado en el punto conocido como Los Túneles de la autopista del Sol México Acapulco, en el municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero. En el ataque resultó herida en el abdomen su esposa, de la que se desconoce su estado de salud. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en un comunicado de prensa este lunes, lamentó el asesinato del munícipe. Hombres armados atacaron a 4 personas en un fraccionamiento exclusivo de Temixco, dejando un saldo de 2 muertos y 2 heridos graves. Entre las víctimas fatales se encuentra Luis N., alias El Huicho, presunto líder de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 6 presuntos integrantes de una célula delictiva en el municipio de Altar, al noroeste de Sonora. Los sujetos fueron sorprendidos en posesión de armas de alto poder, municiones y equipo táctico, mientras transitaban en 2 vehículos por caminos de la región. Los hechos ocurrieron durante patrullajes preventivos en el marco del operativo Frontera Segura, estrategia conjunta que despliegan autoridades federales y estatales en los municipios colindantes con Arizona para contener actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado. Economía. El Banco de México reportó que México recibió en abril 4.761 millones de dólares en remesas enviadas por los paisanos, lo que representa una caída de 12.1%. Este es el peor abril para remesas desde 2009, cuando la economía mundial sufría los efectos de una crisis económica. La OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, moderó su pesimismo sobre el crecimiento de la economía mexicana. Ahora prevé que en 2025 la actividad económica avance 0.4% y que en 2026 lo haga 1.1%. Hace 3 meses, la OCDE alarmaba sobre una recesión que se extendería en 2025 y 2026 en México. Clima. Este martes se esperan lluvias fuertes y chubascos en varias regiones del país, principalmente en el noreste, centro, sur y sureste, incluido el Valle de México. En Coahuila podrían formarse torbellinos o tornados por los vientos intensos. También habrá oleaje elevado en las costas del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán. En contraste, continuará el ambiente muy caluroso en gran parte del territorio, sobre todo en estados como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Guerrero. Sin embargo, en la península de Yucatán, la ola de calor empieza a disminuir debido a la nubosidad y las lluvias. Internacional. El Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró este martes que dañó en una operación especial los cimientos del puente de Kerch que une la península de Crimea con la Rusia continental. Esto al hacer explotar 1.1 kilogramos de explosivos colocados bajo el agua. Este martes, el Kremlin descartó en lo próximo una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump y el de Ucrania Volodymyr Zelensky para abordar el arreglo del conflicto ruso-ucraniano, como sigue promoviendo Turquía. Gracias por acompañarnos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 3 de junio. Les hemos informado Luis Ángel Marín y Jessica Mireles. Radio Resultados.